Bueno, les pedimos el favor de ubicarse en las sillas. Bienvenidos y bienvenidas al segundo día de celebración de los 30 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Reflexionar hoy sobre la deriva autoritaria, sobre la derecha, sobre la parsimonia también ciudadana, sobre la perplejidad que estamos asistiendo en días tan turbulentos, es un elemento fundamental para nuestra facultad. A partir de la reflexión que John Marie va a ponernos de manifiesto en su conferencia, queremos decirles que vamos a hacer posteriormente un taller de prospectiva para Colombia 2050. Vamos a pensar en nuestras propuestas para una Colombia en el 2050 en 13 temas. Quienes no se hayan inscrito a las mesas, vamos a tener 13 mesas. Atrás de ustedes están pegados los códigos QR para que se inscriban en las mesas. Vamos a trabajar en 13 mesas temáticas donde vamos a reflexionar en primer lugar, a tratar de hacer un diagnóstico y en segundo lugar, hacer una serie de propuestas. Con esto agradezco su presencia, espero que su participación el resto de la semana sea tan activa como la audiencia que tenemos hoy, que no sea solamente por venir a ver a John Marie, que nos, pero principalmente, pero por favor los queremos ver toda la semana y especialmente el viernes 4 a las 4 de la tarde cuando vamos a tener el cierre de todas estas actividades aquí en el Félix Restrepo. Entonces, muchas gracias. Le doy paso al decano Sebastián Lípez de Castro, quien iniciará con la sesión. Muy buenos días para todas y todos, con un especial agradecimiento por su participación en esta lección inaugural en la semana de conmemoración por los 30 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Como mencionábamos el día de ayer en la Eucaristía de celebración conmemorativa, la facultad fue creada en 1994 con el acuerdo número 100 del Consejo Directivo Universitario de aquella época y le entregó su liderazgo al primer decano, el padre Javier Sanín Fonnegra de la Compañía de Jesús. A propósito del padre Javier Sanín, uno de sus primeras iniciativas tuvo que ver precisamente con un ejercicio de prospectiva, acercándose al año 2000, tratando de proponerle a líderes nacionales de diferentes corrientes políticas un ejercicio de reflexión profunda sobre lo que necesita el país y sobre los horizontes de desarrollo. En ese momento de transición de siglo, varios ejercicios de esa naturaleza se realizaron, algunos más cercanos a esa época. Recordarán, por ejemplo, el ejercicio de Colombia 2019, tratando de entregar precisamente un horizonte de desarrollo en diferentes ámbitos de política pública al país y superar una visión tal vez más cortoplacista asociada a los periodos de gobierno. Pues bien, esos ejercicios de prospectiva y ese primer ejercicio que hizo el padre Sanín ya hace cerca de 30 años, pues nos inspiraron para precisamente aprovechar esta oportunidad, este momento de conmemoración y tomar una pausa para volver a pensar en lo que se necesita con una mirada de más largo plazo, en los horizontes de desarrollo y en la construcción de país, el fortalecimiento de la democracia y la construcción de paz, con esa mirada de futuro. Por ello, ustedes han escuchado y conocerán ya la iniciativa de Colombia 2050, donde precisamente buscamos generar un espacio de diálogo, de acercamiento con diferentes líderes nacionales presentes en las diferentes encuestas de intención de voto para la candidatura presidencial de 2026 y poder explorar esas miradas de país y esos horizontes de desarrollo de más largo plazo. Con esa perspectiva queremos complementar ese ejercicio con una mirada ahora desde la academia, también con este
grupo de estudiantes, de profesores, de comunidad académica javeriana, con una sensibilidad profunda por el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia en Colombia y en la región, que pueda también proponerle al país unas miradas de futuro enriquecedoras. Y por eso la idea de que hoy tengamos una lección inaugural que se complementa con un taller alrededor de los 13 temas que ya les vamos a proponer de trabajo y de desarrollo. Pero para enmarcar esa discusión hemos invitado a nuestra colega y amiga Jo Marie Bort para que complemente y nos dé unas pistas de lectura, unas guías de reflexión que nos permitan continuar esa conversación que vamos a tener después de su conferencia. Por eso quiero agradecer a Jo Marie por acompañarnos hoy y brindarnos también parte de su experiencia y de estas guías de discusión y de lectura que vamos a tener con ella. Jo Marie Bort es doctora por la Universidad de Columbia, es profesora del Scar School de Política y Gobierno en la Universidad de George Mason en Virginia, Estados Unidos. Ha publicado artículos y libros sobre democracia, derechos humanos, justicia transicional y memoria en América Latina. Fue investigadora de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Ha sido observadora internacional de los juicios contra los exdictadores del Perú, Alberto Fujimori, y de Guatemala, Efraín Ríos Montt, entre otros, y ha sido testigo experta en juicios en derechos humanos en el Perú y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es la reciente presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, que realizó su congreso en esta universidad, en la Javeriana, el año anterior. Es asesora principal de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, conocida como WOLA, y becaria del Fondo Nacional de Humanidades. Jo Marie, bienvenida, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos y todas. Quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones, sobre todo su decano Sebastián Lípez de Castro, por la invitación de volver a Bogotá, volver a Colombia y esta I can't say the word, esa destacada universidad. El año pasado, como mencionó el decano Lípez, tuve el honor de estar acá y ser presidenta de la ASA cuando se desarrolló acá en las salas de esta universidad. Fue una experiencia única y muy encantadora. Entonces es una gran alegría para mí estar de vuelta y estar entre ustedes. Bueno, también quiero agradecer la invitación de hablar, de compartir un poco hoy mi investigación, algunas reflexiones sobre mi investigación sobre temas relacionados con la justicia transicional, o sea, verdad, justicia, memoria en América Latina. Y la deriva autoritaria que estamos viviendo no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Y qué impacto va a tener eso. Y está teniendo esa deriva autoritaria sobre la justicia transicional y la búsqueda de las víctimas y la sociedad por verdad, memoria y justicia. Quiero comenzar. Ahí está. No, yo tengo el control. ¿Dónde está? Gracias. Muy bien, quiero empezar hablando sobre el estilo de investigación que yo hago. Sé que algunas personas aquí también lo hacen. No es poco común en estudios latinoamericanos que los y las investigadores participamos en lo que se llama investigación comprometida. La investigación crítica en las ciencias sociales se enfoca en las formas en que privilegios y la ideología refuerzan las pautas, las estructuras existentes en la vida y limitan las posibilidades de cambio social, ¿verdad? La investigación comprometida surge de ese corriente de investigación y implica el compromiso riguroso de preguntas y los métodos de investigación para interrogar justamente esas estructuras de desigualdad sistémica, ya sean raciales, económicas, políticas o sociales. Gracias.
Quienes somos o participamos en la investigación comprometida, seguimos una serie de estrategias para influir positivamente en los debates y en los resultados de políticas públicas, contribuyendo a los debates públicos, participando en la labor de promoción y informar sobre la formación de políticas públicas. Quienes participamos en ese tipo de investigación también solemos trabajar en estrecha colaboración con lo que en otros espacios llamarían nuestros fuentes, ¿no? Nosotros no consideramos las personas con quienes investigamos fuentes, los que consideramos parte de la investigación, ¿verdad? Em, Muchas veces colaboramos, escribimos, investigamos conjuntamente con ellos. Yo lo hago en particular con una persona de Guatemala en los últimos 15 años, 10 años. Trabajo en particular con una persona de Guatemala que es hijo de desaparecido, con quien hemos desarrollado un observatorio judicial que se llama Verdad y Justicia en Guatemala, y vamos a todas las audiencias de justicia transicional en Guatemala. Transmitimos vía Facebook todas las audiencias. Tenemos un archivo de hace 8 años de todas las audiencias de juicios en Guatemala, y escribimos en los medios de comunicación social sobre lo que está sucediendo, analizamos y publicamos artículos de opinión pública y académica sobre eso, por ejemplo. Eso es solo hay muchas personas que participan en este tipo de investigación, pero creo que es muy importante establecer cómo yo entro a la discusión de justicia transicional. No es solamente como una académica imparcial, porque no creo que tal cosa existe. Es como una investigadora comprometida con las víctimas, ¿no? Y que busca apoyar su lucha por verdad, justicia y memoria. ¿Sí? Apunto acá. Vaya técnica, perdón. Bueno, la justicia transicional. Yo supongo que muchos de ustedes están muy familiarizados con el término, porque aquí en Colombia se ha vivido en los últimos años un proceso muy extenso, muy rica de justicia transicional, pero por si acaso, el término justicia transicional hace referencia a los diferentes mecanismos asociados a los esfuerzos de una sociedad de confrontar los legados de violencia, de conflicto armado interno y de graves violaciones a los derechos humanos, con el fin de conocer la verdad sobre lo que sucedió, hacer la justicia plena y lograr la reconciliación. Lo pongo entre comillas porque hay mucho debate sobre qué significa esa palabra reconciliación. La justicia transicional consiste en mecanismos judiciales y no judiciales que incluyen la búsqueda de la verdad, juicios criminales, programas de reparación y otras medidas para evitar que se repita la violencia pasada, como reformas constitucionales, reformas legales, reforma de las fuerzas de seguridad, entre otros. También hay procesos de memorialización, iniciativas culturales, la preservación de archivos, que es un tema muy importante, y la enseñanza, ¿no? Que también es un tema muy central en la justicia transicional. ¿Ya funcionó la...? Entonces, ¿lo puede pasar? Bueno, como ya mencioné, mi trabajo de investigación se enfoca en la observación de juicios. Empecé en Perú. Pues voy a comenzar antes de hablar de Guatemala. Ahí me tienes con varios colegas observando el juicio de Ríos Montt, el ex dictador de Guatemala, en 2013. Comencé en 2007. Mi primera observación judicial fue el caso del expresidente y el exdictador del Perú, Alberto Fujimori, quien en 2000 había huido del país, se fue a Japón cuando las investigaciones comenzaron a acercarlo. Para evitar su detención, se huyó del país. Y la verdad que pocas personas pensaron de que él podría ser llevado a un juicio en su propio país. Pensamos que ya iba a vivir hasta el final de su vida en Japón. Yo incluso.
Sin embargo, en 2007, que es el mismo año que yo publico mi tesis doctoral, que fue sobre el gobierno de Fujimori, la guerra contra el Sendero Luminoso, él se había ido a Chile y desde Chile fue extraditado al Perú. Y el Poder Judicial anuncia que lo van a enjuiciar. Primero por derechos humanos y luego por varios casos de corrupción en su contra. Entonces yo dije, uy, yo tengo que estar ahí. Entonces pedí a mi provost, que sería el rector, ¿no? Pedí a mi rector un apoyo económico de $2,000 para poder viajar al Perú y me quedé en la sofá de una amiga para poder asistir la primera semana del juicio Fujimori. Y ahí me quedé totalmente enganchada. Armé un proyecto, conseguí fondos de Open Society para observar el juicio durante el año y medio que duró. No es que asistí todas las audiencias, algunas veces tuve que regresar a mi país a mirarlo por internet, pero estuve en varias de las audiencias y diría yo las más importantes, la primera semana, la última semana y varias entre medio. Eh, y, y lo que me di cuenta de ese proceso es que era clave no solamente para la verdad, que se expresaba, que se evidenciaba en el juicio. Y no es que no se sabía la verdad, ¿no? Se sabía que el gobierno de Fujimori violaba los derechos humanos. Se sabía que existía un grupo de Escuadrón de la Muerte que desaparecía estudiantes de la edad de ustedes, ¿no? Pero que las víctimas pudiesen estar en una audiencia judicial ejerciendo sus derechos como ciudadanos, y Mori y otros miembros de su gobierno enfrente encareciéndolos, fue muy poderoso, ¿no? Y el hecho de que el Poder Judicial condenó al ex dictador Fujimori a 25 años, que en Perú fue el máximo por el cual podía ser condenado por los casos que le fueron presentados, fue muy poderoso para la lucha de la verdad y justicia en Perú, ¿no? Continué observando diferentes juicios en Perú hasta 2013, 2012, en realidad, que fui llamada a trabajar en Guatemala para ayudar con la observación judicial en el sector de los montes. Se esperaba que el año siguiente, 2013, se iba a enjuiciar a Ríos Montt. Y querían un proceso similar de observación judicial como la que yo armé en Perú, que además de consistir en mi observación personal, consistía en la organización de delegaciones de jueces y fiscales y de expertos en justicia criminal internacional al Perú. Por ejemplo, uno de los eventos que organizamos en Perú eso fue increíble. Organizamos una conferencia con 4 de los 6 magistrados que juzgaron las juntas militares en Argentina en el año 85. No sé si algunos de ustedes vieron la película Argentina 1985. ¿Quiénes lo vieron? Quienes no la vieron, vayan a Netflix o a Prime o donde esté y véanlo, porque es una película muy poderosa que te explica, te muestra cómo se llevó a cabo ese importante juicio, el primer juicio en América Latina por derechos humanos, ¿no? Y los jueces llegaron en pleno juicio Fujimori a hablar desde su perspectiva cómo se logró ese juicio histórico, ¿no? Muchas gracias. Entonces, la verdad es que yo les tengo que decir, yo pensé que iba a Guatemala solamente para trabajar el caso Ríos Montt y después me regresaba a Perú porque ya había montado un observatorio judicial en Perú y estábamos observando juicios por casos de desaparición forzada, masacres, entre otros. Un problema en Perú es que el Poder Judicial, si bien hay una cantidad importante de juicios, en Perú, un problema es que el sistema judicial está actuando de una manera, no sé, ahora, de una manera negativa, digamos. Por ejemplo, un juicio que observamos, yo empecé a observar ese juicio en noviembre de 2010. Fue el caso de una masacre contra 69 campesinos quechuas en la comunidad de Ajomarca, en Ayacucho, el centro de la violencia durante el conflicto armado interno en Perú.
Este juicio comenzó después de años, 85, 2010 comenzó el juicio. El juicio duró 6 años, no 6 meses, 6 años. Yo y mi equipo observamos todas las audiencias, que fueron más de 200. O sea, esa lentitud es revictimizante y es imposible sostener un proceso de observación judicial. Yo ya no tenía fondos, yo ya estaba pagando de mi propio bolsillo para mantener el equipo. Porque ¿qué agencia de financiación te va a apoyar una observación de 6 años, ¿no? Cuando empecé a trabajar en Guatemala, al contrario, Guatemala estaba en el ojo del apoyo internacional, de la comunidad internacional, porque justamente estaban llevando a juicio el exdictador. Y la comunidad internacional les gusta los juicios contra los ex jefes de Estado. Hay que decirlo. Y luego es lamentable, pero hay que decirlo. Después su interés baja y se van a la búsqueda del nuevo darling, ¿no? El nuevo ejemplo, pues, encantador, ¿no? Entonces llegué a Guatemala con la idea, como ya les dije, de solamente estar para el caso de genocidio y mira, y aquí me tienes 12 años después, ya asentada en Guatemala, con una ONG en Guatemala, trabajando sobre Guatemala y apoyando el proceso de Guatemala, que también tiene sus debilidades, sus defectos, y sobre todo después de 2018-19, cuando la deriva autoritaria en Guatemala se asentó y se consolidó, empezó a afectar muy gravemente los casos de justicia y transición. De eso hablaré en unos momentos. Lo que quiero hablar antes de eso, ¿se puede pasar la slide? Quiero retroceder un poquito antes de entrar en los detalles del caso de Guatemala, a explicarles un poco de qué pasó en Guatemala para quienes no lo conocen. Aquí un pequeño mapa. Eso lo hago para mis estudiantes que conocen muy poco de geografía. Supongo que no es el caso aquí, pero por si acaso, Guatemala, como pueden ver, queda muy poco lejos de Estados Unidos. Y por lo tanto, Estados Unidos tiene un papel preponderante en su historia, como vamos a ver en un momento. ¿Puede pasar? Y comenzamos con eso. Después de la independencia de Guatemala, el país fue gobernado por los militares y un grupo muy pequeño de oligarquía, ¿sí? Hasta en 1994, cuando hay una revolución social, se derroca al dictador y entra el primer gobierno elegido democráticamente, lo que llaman en Guatemala la primavera democrática. Primero el gobierno de Juan José Arévalo, actualmente el padre del actual presidente, Bernardo Arevalo, que es otro asunto, y luego Jacobo Arbenz, que iniciaron una serie de reformas. No voy a entrar en detalle, pero es una experiencia de 10 años de primavera democrática que buscaron implantar la democracia, la educación pública, reformas laborales, la reforma de tierras, que probó ser la cosa que provocó a Estados Unidos a mandar apoyo económico y militar a derrocar el gobierno de Arbenz en 1954 con financiamiento y apoyo de la CIA, ¿no? Eso da pie a gobiernos militares por varias décadas después y violencia represiva en contra, sobre todo, las comunidades indígenas del país. En 1960 se ve la primera organización guerrillera que nace en Guatemala para hacer contra esos gobiernos militares. Ese grupo guerrillero fue organizado por miembros del ejército, miembros de la capa media del ejército. Fueron rápidamente derrotados, nuevamente con apoyo de la CIA y Estados Unidos. Y hay un largo periodo hasta finales de los 70 en que nacen nuevos grupos guerrilleros para también hacerle frente a esos gobiernos militares y muy represivos. En ese periodo, 78 a 85, es el peor periodo de violencia estatal en donde el ejército de Guatemala, sobre todo, recuerden ustedes que en esa época en Centroamérica en general hay una serie de conflictos armados internos,
y movimientos revolucionarios que buscan derrocar gobiernos militares o abiertamente dictatoriales en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala. Y cuando los sandinistas ganan su revolución en el 79, los otros gobiernos, sobre todo El Salvador y Guatemala, dicen, entonces comienzan a aumentar el proceso de represión en contra de las poblaciones que ellos suponen son la base social de la guerrilla. En el caso de Guatemala, eso es el campesinado, que es principalmente indígena, ¿verdad? Em, el conflicto armado interno termina en el año 96, cuando el Estado de Guatemala firma la paz con el grupo guerrillero, la URNG, con apoyo de las Naciones Unidas. Luego de la firma de la paz, hay dos comisiones de la verdad. Uno liderado por la Iglesia Católica, porque tienen miedo que la Comisión de la Verdad de la ONU, que es la Comisión de Esclarecimiento Histórico, no va a ser tan contundente como debería ser. Entonces comienza un proceso de formar dirigentes de base, indígenas en su mayoría, para realizar investigaciones y recoger testimonios de todo el país sobre qué sucedió durante el conflicto armado. Y el informe de ese proyecto se llama Recuperación de Memoria Histórica, REMI. Este informe fue publicado en abril, si recuerdo bien, del 98. 2 días después, el obispo Juan Gerardi, que fue la cara pública del informe de la comisión, fue asesinada brutalmente en su casa. Querían presentarlo como un asesinato pasional, cuando fue en realidad la Guardia Presidencial. ¿Sí? Hay un libro espectacular que se llama El arte del asesinato político, del autor guatemalteco-americano Francisco, se me va a olvidar su nombre, Goldman, sobre el asesinato de Gerardi, que les recomiendo mucho. El efecto del asesinato y el informe de Remy, yo creo, influenció en que el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico fuera mucho más fuerte de que cualquier persona hubiera imaginado. El informe Memoria del Silencio no solamente fue más allá de cualquier otra comisión de la verdad en ese momento. Recordemos que estamos en el 96, ¿verdad? Antes las comisiones de verdad, la de Argentina, la de Chile, la de El Salvador, se limitaban a examinar la represión y las graves violaciones de los derechos humanos. Era muy técnico. No se preguntaban por qué habían sucedido esas violaciones. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico sí lo hizo. Entonces, es un informe muy grande, tiene 12 tomos en que analiza el porqué, analiza el racismo histórico en Guatemala desde la época colonial hasta el presente, analiza el papel de la oligarquía, analiza el papel de la militar y analiza, interesantemente, el papel de los Estados Unidos. Interesantemente, la Comisión de la Verdad de El Salvador, que había sucedido un par de años antes, también liderada por la ONU, ni siquiera mencionó el rol de Estados Unidos. Entonces, se dan cuenta que fue una Comisión de la Verdad que fue mucho más allá. Y voy a mencionarles en un momento los números para que vean los resultados. Solo quiero terminar con la línea de tiempo para avanzar ya. En 2007, o sea, entre la firma de la paz y 2007, 2008, hay muy pocos intentos de llevar juicios, de llevar casos de violaciones de derechos humanos a juicio. Hay un par de casos emblemáticos, por ejemplo, el del obispo Gerardi, que sí llega a juicio y se logra una condena, pero en general hay impunidad casi total. Eso comienza a cambiar cuando a partir de 2007 se establece la Comisión Internacional contra la Impunidad, una instancia también de las Naciones Unidas que tiene la potestad de fortalecer la independencia fiscal y judicial en Guatemala, y luego el nombramiento
de oficiales muy independientes y muy pegados a la idea de verdad, justicia y memoria, como Claudia Paz y Paz, quien asume como fiscal general de la Nación en 2010. ¿No? Y ahí comenzamos a ver no avalancha, porque eso sería ya exagerado, pero sí un enfoque mucho más sistémico en investigar casos del pasado y llevar esos casos ante la justicia, ¿verdad? Y voy a hablar de dos de esos casos que observé directamente, el juicio por genocidio y el juicio Sepulsarco, para tratar de ilustrar cómo la justicia ayuda a fortalecer la memoria colectiva, aun cuando termina siendo subvertida la justicia, sobre todo en el caso del juicio por genocidio, pero ya les voy a hablar de eso. Voy a seguir hablando de los contragolpes al final, voy a guardar eso para más adelante. ¿Podemos saltar? Muy bien. Aquí solo quiero mencionar para que tengan idea de la magnitud del caso guatemalteco. Antes de que la Comisión de Colombia publicara sus números, creo que el caso de Guatemala fue considerada el país con el conflicto armado interno más largo de la historia en América Latina. Creo que ahora Colombia es primer lugar, ahora seguido por Guatemala. Pero en un país que en ese momento tenía solamente 9 millones de personas, piensa en eso, 200 personas asesinadas, la mayoría de ellos civiles, desarmados, entre esos 45,000 víctimas de desaparición forzada, la segunda más larga después de Colombia también, creo, ¿no es cierto? Ujú. No, perdón, ahora México creo que nos está superando a todos, ¿verdad? México nos está superando. 1 millón de desplazados, eso quiere decir 1 de cada 9 guatemaltecos fueron desplazados de sus hogares. Algunos a otros lugares de Guatemala, algunos fueron a la costa o a la ciudad capital, pero muchos se fueron para México y muchos más se fueron a Estados Unidos. La ciudad en el mundo con más guatemaltecos no es la capital de Guatemala, no es la ciudad de Guatemala, es Los Ángeles, por ejemplo. Virginia también tiene un montón de guatemaltecos, ¿no? Y eso es el resultado de la huida de tantas personas en esa época. Según la comisión, 626 pueblos fueron destruidos en su totalidad por las políticas de arrasamiento. ¿Cómo se llama eso? Mm, Tierra arrasada, eso es, perdón, tierra arrasada que es una política que se usa mucho en conflictos armados en América Latina y otros lugares, siguiendo la doctrina de seguridad nacional, otro artefacto de la Guerra Fría nacido en mi país, lamentablemente, ¿verdad? Que fue aplicado en Guatemala y otros lugares. El 83% de las víctimas eran indígenas, cuando solamente 60% de la población en esa época era indígena. Y se destacó el uso masivo de la tortura y la violencia sexual. En términos de responsabilidad, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 93% fue Fuerzas Armadas y sus grupos aliados, como las patrullas de autodefensa civil, que son grupos paramilitares en que el ejército forzadamente obliga a las personas en las zonas rurales, sobre todo entre hombres, entre 15 y 60 años, a participar en esos grupos paramilitares para controlar la población, ¿no? 3% de las responsabilidades de los grupos guerrilleros y el resto no se logra identificar. Y en base a todo eso, la comisión determina que el ejército fue responsable de actos de genocidio, ¿no? Sobre todo entre 78 y 85. En base a eso, diversos grupos comienzan a presentar denuncias, tanto en Guatemala como fuera de Guatemala, ¿verdad? Por genocidio. Y el primero es fuera de Guatemala. En 1999, cuando la comisión publica su informe, pocos meses después, Rigoberta Menchú, Nobel de la Paz y dirigente indígena de Guatemala, presenta una denuncia ante la Cámara, la Audiencia Nacional en España. ¿Por qué? El año anterior, 98, la Audiencia Nacional pidió la extradición de ¿qué persona? En 98, la Audiencia Nacional de España pidió la extradición de ¿qué persona?
Augusto Pinochet, el ex dictador de Chile. Él estaba en Gran Bretaña y España pidió su extradición para ser enjuiciado bajo el argumento que si en Chile no lo estaban enjuiciando, según la doctrina de jurisdicción universal, España sí podría enjuiciarlo. Y al final, Gran Bretaña, ¿cómo se llama eso? Aprobó la solicitud de extradición, si no, no lo envió a España. Si no hubiéramos visto, yo hubiera ido a España a observar el juicio de Pinochet, obviamente, sino que lo regresó a Chile bajo el argumento de razones humanitarias, ¿verdad? Pero quedó el precedente y con ese precedente Rigoberto Menchú presenta una querella en contra de todos los exoficiales de gobierno, incluido Ríos Montt, que gobernaron entre 78 y 85 por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Ese caso es muy importante porque cuando el juez de este caso llega a Guatemala en 2006 pidiendo la extradición de los generales y la Corte de Constitucionalidad lo deniega diciendo, nosotros no vamos a extraditaros, pero sí es verdad, aquí habría que enjuiciarlos. Entonces comienza la presión por el juicio en las cortes penales en Guatemala. A la vez, una organización de víctimas, la Asociación de Justicia y Reconciliación, en 2000 y 2001 presentan querellas también en contra de los diferentes generales de esa época por genocidio también. Y esa es la denuncia que luego, casi 10 años después, lleva a Ríos Montt a juicio. Pero claro, en 2000, 2001, Ríos Montt es congresista. Además, no solamente congresista, es presidente del Congreso. Y si no hubiese habido una estipulación en la Constitución de Guatemala que golpistas no pueden ser candidatos presidenciales, se hubiese presentado como candidato presidencial y probablemente hubiese ganado. Pero no. Fue diputado, pero fue diputado y por tanto tenía inmunidad. Entonces, aunque habían presentado la querella en Guatemala, no podía proceder, ¿verdad? Ya, eso ya lo hablé. Adelante, me adelanté. Adelante, me adelanté. Pero regresa un poquito. Ahí está. Todo eso ya lo dije, ¿verdad? Adelante, adelante. Esa es una lista de las condenas para que vean las condenas que han habido entre 2008, recordando que Claudia Paz entra en 2010 y 2020. Bueno, 2025, en 2024 no hay ninguno. No son muchos, ¿verdad? Son, pues, no sé, 15, 20, pero representan 3,000, casi 3,700 víctimas, que también, pensando que son 200,000 víctimas, no es mucho, pero es algo significativo, pienso yo, ¿no? Habría que pensar cómo entender eso, ¿no? Voy a hablar ahora del caso del juicio por genocidio Maya Ischel. Es la primera vez en Guatemala que se juzgan altos oficiales de gobierno, en este caso el ex jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, quien ves es el segundo de la mano derecha, y su jefe de inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien es el más a la mano izquierda. Los otros oficiales que habían sido nombrados en la querella se fueron o algunos murieron. Romeo Lucas García, de 78 a 82, murió. Otros fueron declarados incompetentes mentalmente por tener demencia u otras cosas. Entonces, solamente esos dos terminaron siendo enjuiciados en este proceso. Y el Ministerio Público decidió enfocarse en el juicio por genocidio Ischel porque consideraron que había evidencia muy contundente en este caso. Hay casos bajo investigación de otros genocidios en Guatemala contra otras etnicidades, Achí, Cachiquel, y entre otros, ¿verdad? Pero ese es el primer caso y el único caso que ha llegado a tribunales hasta ahora. También es la primera vez que un tribunal nacional a nivel mundial
juzgara el crimen de genocidio. El crimen de genocidio hasta este momento solamente había sido juzgado en tribunales internacionales, como el ICTY, el Tribunal por Ruanda o el de ex Yugoslavia, ¿verdad? Entonces, en muchos sentidos es un juicio histórico, ¿sí? Testificaron más de 100 sobrevivientes, entre ellos 10 mujeres víctimas de violencia sexual, que fue muy impactante. Además, una serie de expertos en historia, en temas militares, en violencia sexual, entre otros, ¿no? Y Ríos Montt fue declarado culpable, ¿puedes pasar? Fue declarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad y fue condenado a 80 años. El ex jefe de inteligencia militar fue absuelto. Y aquí ves a toda la gente de la población Ixil saliendo a celebrar el veredicto el mismo día, 10 de mayo de 2013. El juicio duró 3 meses, que fue muy corto pensando en la magnitud de lo que se estaba juzgando ahí, ¿verdad? Y recuerda en Perú 66 años, ¿verdad? O sea, y hay razones por ello que se puede conversar. Adelante. Y ahora voy a hablar sobre los contragolpes que se vivió dentro y después del juicio. Durante todo el proceso de genocidio existía esfuerzos por parte de grupos militares, gracias, de parte de grupos militares, conservadores, políticos conservadores y élites económicos por desconocer la legitimidad del proceso, por deslegitimar las personas que estaban llevando a cabo el proceso de genocidio, desde la fiscal general Claudia Paz y Paz hasta los fiscales que estaban en sala, Orlando López, desde los expertos, los testigos expertos, como Freddy Pecharelli, que maneja la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que su peritaje fue muy importante en este caso, ¿no? Habían exhumado más de 1,000 personas en la zona Ixil y ellos testificaron sobre ello. Claro, habían campañas en los medios sociales, medios de comunicación sociales. Por ejemplo, había una campaña, no hubo genocidio, literalmente, hashtag no hubo genocidio. Incluso veías en Guatemala carros andando con un sticker en la parte de atrás que decía hashtag no hubo genocidio, ¿no? Y entonces en las redes había toda una discusión si hubo genocidio o no hubo genocidio. Habían circulares anónimas y firmadas que nombraban a todas las personas que estaban llevando a cabo el juicio y los acusaban de ser guerrilleros, comunistas, de estar traicionando la paz de Guatemala, etc. Ese circular en particular se publicó en varios medios de periódicos, fue firmado por 12 figuras públicas muy respetadas. Uno fue vicepresidente del país, varios participaron en las negociaciones de paz, en donde abiertamente acusan a quienes llevan a cabo el juicio de traicionar la paz y dividir a Guatemala. O sea, había una campaña muy intensa por acabar con este proceso antes de que llegara a una sentencia, ¿verdad? El día después, bueno, como ya llegó a sentencia, como ya les dije, el día después, la Cámara de Comercio, que es muy poderoso en Guatemala, yo diría que es el actor más poderoso en Guatemala, al lado del ejército, CACIF, armó una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, ellos dijeron, en Guatemala no hubo genocidio. Esa condena nos pone al lado de países como Alemania y Ruanda y eso nos perjudica en términos económicos y en términos del turismo. O sea, el vínculo económico ahí mismo, ¿verdad? Y exigieron a la Corte de Constitucionalidad anular la condena. 10 días después, la CC hizo exactamente eso. O sea, siguiendo los órdenes de CACIF, suspendieron las audiencias a partir del 19 de abril para adelante, lo cual en efecto deja sin efecto la sentencia, se desconoce la sentencia, ¿no? Entonces, desde el mismo caso por genocidio, hace más de 10 años, ya había
un intento de anular ese proceso, de no permitir que llegara a su fin. Y una vez que llegara a su fin, anular sus resultados, ¿no? Y desde entonces, ese esfuerzo de anular el proceso de justicia transicional ha caminado a la par de los esfuerzos de las familias, las víctimas, las ONGs que las acompañan, la comunidad internacional que las acompaña a considerar a buscar la verdad y la justicia por las víctimas del conflicto armado interno. Hay muchos detalles por contar que no puedo entrar en detalle para lo que pasó entre 2003 y 2016, pero hay una nueva ola de procesos judiciales a partir de 2016, comenzando con el juicio Stepursaco. Y eso lo destaco por una razón muy simple. No es tanto por la calidad de los acusados, como fue en el caso anterior, altos mandos militares, un ex jefe de Estado. En este caso, ¿puedes pasarlo uno o dos? Voy a regresar a este. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más, perdón. Los acusados, uno es un comisionado militar y el otro es un teniente coronel del ejército. No son altos mandos militares, son mandos medianos, ¿verdad? No es por ellos. Ahora regresa al inicio de este caso. Es uno más. Es por ellos. Es por ellas. 15 mujeres quechíes, mujeres cuyos esposos habían sido asesinados o desaparecidos en el 82. Luego de ello, ellas fueron violadas y luego de eso fueron llevados a una base militar en Stepursaco, donde fueron mantenidos como esclavas sexuales y domésticas de los militares por varios años, ¿no? Después de estar en silencio casi total por décadas, ellas, a través de un trabajo de base con ONGs feministas y de derechos humanos y de ayuda psicosocial, las mujeres tomaron la decisión de presentar una denuncia. Eso fue en 2010, creo yo. Claro, y coincide con la llegada de Claudia Paz y Paz. Y en 2016 el caso llega a juicio. Y logran en este proceso no solamente demostrar la culpabilidad de esos dos militares en en la violencia sexual y la esclavitud sexual y doméstica en contra de esas mujeres, sino también en la desaparición forzada de algunos de sus esposos y algunos de los dirigentes en la comunidad de Stepursaco. También logran demostrar que la violencia que ellas y sus esposos experimentaron no tenía en realidad nada que ver con el conflicto armado interno. Quedó demostrado en el juicio que en esa zona, ¿puedes retroceder uno más? En esa zona de Stepursaco, en el noreste de Guatemala, no había presencia de guerrillas en esa época. No existían. ¿Qué pasó? Los terratenientes estaban consternados porque había un movimiento de dirigentes comunitarios que estaban buscando por vía legal recuperar los terrenos que les había sido quitado por violencia o por fraude durante varios años. Eso es lo que les molestó. Ellos llamaron a la Fuerza Armada, dijeron, aquí hay guerrilleros, aquí tenemos las listas. Llega el ejército, establecen bases militares en la zona, comienzan a desaparecer las personas que están en esa lista y toman control de la zona. En el fondo, el conflicto era sobre tierra. Las violencias en Stepursaco era por tierra. Eso quedó demostrado en el juicio. Entonces, los procesos judiciales, sobre todo el caso de Stepursaco, tiene dos efectos. Uno es contrapone a la narrativa oficial del ejército de Guatemala, que todavía es muy poderosa y circula de manera muy fuerte en Guatemala, que dice, aquí no hubo graves violaciones de derechos humanos, aquí hubo una guerra y nosotros peleamos para defender la democracia de los terroristas. No, en ese juicio se demostró que aquí hubo violencia sexual que no tenía nada que ver con una lucha contra nadie.
Y segundo, no había grupo guerrillero en esa zona. Estaban sucediendo otras cosas, ¿no? Entonces, los juicios, en algunos casos al menos, logra ilustrar que la violencia tiene otras motivaciones detrás que van más allá del llamado conflicto armado, ¿sí? En este caso, las tierras. Y dos, ayuda a demostrar que el ejército utiliza métodos para controlar la población que no tienen nada que ver con luchar contra un grupo subversivo, un grupo armado, sino es violencia pura, ¿no? Contra población indígena que tiene la intención de genocidio, ¿no? Vamos avanzando porque seguramente el tiempo ya se me está acabando. Uno más, uno más, uno más, uno más. Ahí está Rigoberta Menchú. Y la otra señora, las dos son Nobel de la Paz. Ambos estuvieron en juicios de Porzarco. Adelante, adelante, adelante. Los dos condenados, eso sí vale decirlo, a 140 y 240 años de cárcel. Hay una cosa que debo mencionar. Aquí, como ven, las mujeres venían con las caras tapadas, ¿no? La fiscalía solicitó al juzgado que pudieran cubrir sus caras para no revictimizarse, para que las cámaras no les estén tomando todo el tiempo, ¿verdad? Y el juzgado permitió eso. Entonces, durante todo el juicio, excepto una vez, cuando una mujer que testificó sacó su chal y habló sin el chal, mantuvieron sus caras tapadas. Siguiente. Y ahora aquí vemos ya con la condena, ya destapan sus caras y revelan, perdón, sus caras al mundo, ¿no? Una vez ya con la condena. Adelante. Bueno, voy a quedarme ahí con la cara de mi amiga de Mesia Yat, que es la representante del grupo de mujeres que llevaron este caso a juicio. Em, no, perdón, que creo que tengo una. Solo quería mencionar que han habido otros casos de juicios de violencia sexual, pero no voy a entrar en detalle. Aquí es donde quiero llegar, perdón. Quiero retomar el tema de los contragolpes y los esfuerzos por detener la justicia transicional en Guatemala, que lo vemos en otros contextos, ¿no? En parte por los logros en justicia transicional, pero también en la lucha contra la corrupción en Guatemala, se logra conformar una alianza que realmente es una reconfiguración de una alianza vieja entre la alta oligarquía, las fuerzas militares y políticos conservadores, ¿verdad? En donde ellos se dan cuenta que al perder control del Poder Judicial, ellos mismos están siendo investigados. Recordemos en 2015, un expresidente, en ese momento fue presidente, Otto Pérez Molina, que había sido también militar durante el conflicto, fue derrocado y fue llevado a prisión por corrupción. Varios miembros de la oligarquía también fueron investigados por su papel en contribuciones ilícitas a diferentes campañas políticas en 2019, creo yo. Sí, 2019 y 2015. Entonces, ellos al comenzar a ser investigados, comienzan a organizarse y buscar parar todo ese proceso. Entonces, lo que buscan es intimidar fiscales y jueces. Hoy en día tenemos más de 100 fiscales y jueces de Guatemala en exilio, además de periodistas, activistas de derechos humanos, entre otros. Tienes cooptación entonces del sistema judicial y fiscal. Tienes intimidación y ataques contra organizaciones de derechos humanos y organizaciones de víctimas. Y tienes casos de juicio malicioso en el cual buscan recusar al tribunal para retrasar los procesos
O en este caso, que es también el caso de genocidio Ixil, sino bajo el gobierno anterior de Ríos Montt, el de Lucas García. El jefe de ese gobierno, Romeo Lucas García, ya había fallecido, pero llevaron a juicio el jefe del ejército en esa época, su hermano Benedicto Lucas García, y el jefe de inteligencia militar Manuel Callejas y Callejas. Ese juicio comenzó después de muchos retrasos, en parte por el COVID, pero no solamente por el COVID. Comenzó en marzo del año pasado. Se desarrolló durante 100 audiencias. 100 audiencias, donde testificaron nuevamente más de 100 testigos, sobrevivientes, expertos, testigos, entre otros. Y al ya entrar la parte final del debate, una corte de apelación acepta la solicitud de recusación de la defensa, que es una solicitud que no tenía ninguna base, y suspende todo lo actuado. O sea, todos los 100 audiencias quedan suspendidos, como que no hubiesen existido. Eso es un ejemplo de litigio malicioso. Entonces, y lo otro que ha sucedido, eso fue también en noviembre del año pasado, eso fue en noviembre. También en noviembre, la fiscal general, que es parte de ese grupo de actores corruptos, trasladó o despidió a todos los fiscales en el Ministerio Público que estaban trabajando en la unidad del conflicto armado interno. Todos fueron o despedidos o trasladados. Entonces, aunque existe un montón de casos que podrían llegar a juicio, ya no tienes fiscales que los van a llevar a juicio. Ya no existe. Entonces, en efecto, a pesar de que Bernardo Arevalo ganó las elecciones del año pasado con la promesa de recuperar el sistema de justicia, de restablecer la democracia y la lucha contra la corrupción, eso no ha sucedido, porque el Poder Judicial y el Ministerio Público se mantienen bajo control de esos sectores, ¿no? Entonces, aunque si tú mides las medidas de la democracia en el mundo, ahora Guatemala aparece como un país que ha mejorado porque llegó Bernardo Arévalo, pero en el fondo todavía no ha mejorado, porque el sistema de justicia sigue capturado. Y al seguir capturado no puede avanzar la lucha contra la corrupción ni la lucha por la justicia en estos casos, ¿no? Y Guatemala no es el único ejemplo de eso. Perú, que es el otro país donde yo ya les mencioné que trabajaba, ha tenido un proceso muy parecido, ¿no? Incluso el año pasado, el Congreso, en donde hay varios exmilitares, algunos de ellos implicados en algunos casitos de derechos humanos, pasaron una ley que declara que crímenes de lesa humanidad en Perú no son prescriptibles. No, son prescriptibles. Son prescriptibles. Porque, según su argumentación, Perú firmó el Tratado de Roma solamente en el 2000 no sé cuánto, y solo a partir de ahí esos crímenes son prescriptibles. No son prescriptibles, perdón. I'm getting confused. Cuando no tiene nada que ver. O sea, esa es una argumentación pues, que armaron para justificar lo que es en efecto una ley de amnistía. Sin embargo, ese tiene que ser aplicado individualmente. Y hasta el momento, cada vez que hay un acusado ha solicitado, y vale decir que eso fue inventado para favorecer a Alberto Fujimori, porque querían liberar a Fujimori. Eventualmente lo liberaron y él murió poco después. Entonces no fue necesario. Pero otros sí han buscado aplicar esta ley y los jueces no lo han aceptado. Entonces, todavía en Perú, la justicia está manteniendo cierto nivel de independencia, aunque hay muchos problemas en la justicia también en Perú. Pero es una lucha constante y eso creo que es lo que quiero llegar al final. Que muchas veces entendemos y estudiamos los procesos de justicia transicional como temas autónomos, como temas aparte de la política, y no lo son. Son procesos inminentemente inmersos en la política, en un proceso contencioso de buscar construir la democracia después de periodos largos de violencia y represión,
¿no? Y pensar que solamente porque hay democracia vamos a tener justicia transicional es falso, pero también lo es pensar porque hay avances autoritarios, el proceso de justicia transicional muere. No muere, porque mientras haya víctimas, sobrevivientes, dispuestos a seguir la lucha por la verdad y la justicia, esos procesos van a seguir. Si no en Guatemala, van a volver al sistema interamericano, que no lo mencioné por si acaso, pero ha sido también muy importante en el caso Perú, como Guatemala, como lo sé que ha sido para Colombia, o tal vez cortes internacionales, como el de España, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, también creo que es importante decir que a nivel internacional estamos viviendo una, un déficit democrático muy grande, el crecimiento de fuerzas de ultraderecha muy importante, que de continuar no solo amenaza con socavar los procesos de justicia transición en países como Guatemala, sino amenaza con socavar los sistemas regionales, como el sistema interamericano, como el sistema universal, que es la base del cual todo eso sale. Entonces yo creo que sí estamos ante un momento en que el futuro de la justicia transicional está en juego, no por las luchas internas en cada país, que de hecho es así, ¿verdad? Hasta en Argentina, un país que por 40 años pensamos que la lucha por verdad y justicia estaba ya sentada, que la memoria histórica sobre la historia ya estaba dada, ¿no? Ahora llegó el gobierno de Milei, está recortando toda la ayuda para los sitios de memoria, está buscando reivindicar el papel de los militares, diciendo que los juicios contra militares son venganza, bla, 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 ¿no? Entonces, eso sí va a seguir, pero si a nivel internacional y a nivel regional esos espacios desaparecen o son debilitados hasta el punto en donde no funcionan, ahí sí las luchas locales van a ser mucho más difíciles de llevar a cabo. Entonces, eso, cómo a nivel local y internacional nos interrelacionamos es muy importante, es muy, muy importante. Lo dejo ahí para poder discutir, conversar, preguntas, lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Eso me hubieras puesto antes, gracias. Ah, mejor. Ah. Voy a llevar eso conmigo. Me lo voy a llevar siempre. ¿Empiezo yo? Buenos días. Por aquí atrás. Aquí me voy a parar para que me vean. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo quisiera hacer una pregunta sobre esta última parte en la reflexión sobre esa disputa que hay en la actualidad sobre la verdad, la justicia y cómo se hicieron estos procesos, porque a propósito de lo que usted mencionaba en el caso de Argentina, una manera de abordarlo es decir que efectivamente se está disputando, pero al mismo tiempo hay unos consensos que no han podido romper, ¿no? Si uno mira el video que hizo Agustín Laje el 24 de marzo a propósito de la conmemoración del golpe de Estado, intenta por todos los medios desacreditar los procesos de justicia, verdad y reconciliación que ha habido en Argentina, pero al mismo tiempo no puede negar la responsabilidad del ejército, no puede negar la responsabilidad del Estado y tiene que asumirlo. Entonces, uno podría pensar que esa es una pequeña victoria. Una pequeña victoria de las organizaciones de derechos humanos que logran ese consenso. Pero ahí me surge otra pregunta y es si cabe algo de autocrítica en la lucha por los derechos humanos en América Latina y la manera como se han llevado a cabo estos procesos de justicia y reconciliación,
porque viendo el caso de Guatemala, viendo el caso de Perú, el mismo caso de Argentina y el caso de Colombia, que creo que nos convoca bastante, no deja de asaltarme como la angustia de ver todas las fisuras que quedaron en esos procesos y que permiten que las fuerzas de ultraderecha negacionistas, con una agenda política bastante clara, intenten entrar y disputar no solamente la cifra, porque en últimas, en términos humanos, perdón, da lo mismo si fueron 30.000 desaparecidos o fueron 9.000, igual hay desaparecidos, pero sí en términos de eso, qué tan grave fue y cómo se están llevando a cabo esos procesos. Entonces, yo estoy del lado de las organizaciones de derechos humanos en todo esto, pero sí quisiera saber si es posible hacer algo de autocrítica para pensar en procesos que no sean consensuales, porque la lucha siempre va a estar allí, pero sí en procesos que sean más compactos y que eviten esas fisuras para futuras discusiones. Gracias. Puedo responder uno a uno porque eso fue una pregunta muy larga y me voy a olvidar si me das dos o tres más, ¿sí? Porque creo que la pregunta es muy buena. Yo creo que sí es cierto que hay consensos que no han podido romper todavía, pero están buscando romperlos, ¿verdad? Y justamente eso es lo que está en juego, ¿no? Yo acabo de venir de Argentina y Uruguay. Hice un tour de la ESMA llevado por una amiga que trabajaba en frente de Memoria Abierta, que ha venido recogiendo testimonios audiovisuales de personas que fueron victimadas durante la dictadura militar en Argentina, que es un archivo audiovisual muy importante para la memoria histórica y para que no se rompe ese consenso, ¿verdad? Pero justamente es lo que están tratando de hacer. Están ahora, y lo digo porque no se escuchaba, salvo en algunos lugares muy allá en las esquinas, no se escuchaba de manera frontal ya en Argentina cuestionar que hubo 30.000 desaparecidos, que el ejército fue responsable. Nadie decía que el ejército actuó valientemente en defensa de la democracia. Ahora sí, la vicepresidenta, antes de ser elegido Milei, visitaba a los milicos en la cárcel. Es em, defensor de esa narrativa que reivindica la actuación de los militares, que desde hace años pensábamos, ¿no? Fue saldado. Desde las más altas esferas del poder se están volviendo a circular esas narrativas de negación y de ver el pasado. Y eso creo que sí es importante, ¿no? Autocríticas del movimiento de derechos. Yo no puedo hablar del movimiento de derechos humanos ni en Guatemala, ni en Perú, ni en ningún lugar. Entonces es un poco sensible esa pregunta, porque además trabajo muy de cerca con muchos de ellos. Lo que sí creo es que las comisiones de verdad, en general, entiendo que aquí el proceso ha sido un poco distinto y me gustaría aprender más sobre el proceso aquí. Pero en Perú y Guatemala, que son los países que más he trabajado, han sido comisiones de la verdad muy, no me gusta la palabra elitista, pero muy cerradas, en donde, claro, hicieron su trabajo en una situación muy complicada, muy compleja, pero no lograron transmitir a toda la sociedad sus hallazgos. Y como se cerró poco después de emitir, bueno, después de emitir su informe final en Perú, se cerró la comisión y chao. Hubo una comisión para hacer seguimiento de sus recomendaciones, pero solamente se enfocó en reparaciones. No se enfocó en temas de justicia, no se enfocó en temas de verdad y memoria, no se enfocó en temas de búsqueda de desaparecidos y menos en reformas. Entonces, yo creo que la tarea de la búsqueda de verdad con la educación masiva es crucial. Pero claro, ¿de quién depende la educación masiva? En el Perú, por ejemplo, a unos años después de finalizar la Comisión de la Verdad, creo que fue el gobierno de Humala, implementó una serie de reformas en la. Habían solamente 2 páginas,
pero se mencionaba el conflicto armado interno que vuelve loco a los militares y sus aliados. Ellos quieren hablar del periodo de terrorismo solamente. Y habló sobre las violaciones graves de la Fuerza Armada y de Sendero Luminoso, que también les vuelve loco porque ellos solo quieren hablar de las violaciones que fueron cometidas por Sendero Luminoso. Según ellos, las Fuerzas Armadas pues participaron, salvaron la democracia. Esos libros fueron poco después en el gobierno de Alan García, el que seguía, no estoy confundiendo, fue el gobierno de Toledo que hizo la reforma educativa. El gobierno que seguía, que era el de Alan García, determinó que esos libros estaban cometiendo el crimen de apología al terrorismo. Todos esos libros educativos fueron quemadas, eliminadas y dejaron de mencionar por muchos años el tema del conflicto armado interno en la currícula. Y hace poco el Congreso de ahora, que es básicamente un Congreso manejado por Keiko Fujimori, que es otro tema para discutir, pasaron una ley que la currícula ahora dice que el gobierno de Alberto Fujimori salvó el Perú del terrorismo. El mejor gobierno que Perú ha tenido, básicamente. O sea, esas luchas son luchas por cómo entendemos el pasado. Y creo que el proceso de tener una comisión de la verdad, si no va de la mano desde un inicio con el proceso y de transmisión de ese conocimiento, da pie a que siguen circulando esas narrativas negacionistas. Pues otro elemento que no va más allá, que va, como yo decía hace un minuto, nos lleva a la política, porque al menos que el gobierno anterior que llevó a cabo el autoritarismo o a la violencia, al menos que está totalmente derrotado, queda sectores que participaron en la violencia, que participaron en el autoritarismo, ¿verdad? Y ellos van a seguir buscando cómo reivindicar su punto de vista. Entonces, ¿cómo contener esas fuerzas políticas? Eso es algo que va más allá de la justicia y transición, pero es parte de la justicia transicional. Y eso pasa, pienso yo, por un acuerdo nacional que en muy pocos países en América Latina al menos se ha realizado. Y por tanto, esos sectores siguen ahí, aun cuando hay momentos en que bajan de poder y visibilidad, siguen ahí. Y de pronto vuelvan, como sucedió en Guatemala, sucedió en Perú y ahorita en Argentina, ¿verdad? Querida Marie, un gusto, muchas gracias por tu conferencia maravillosa y a la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales una mención muy especial por traerte, que creo que es de una gran pertinencia para nosotros en Colombia. Yo te quisiera preguntar sobre los mecanismos de protección de esas personas, de esos hombres y mujeres valientes, llenos de coraje, como tú, por supuesto, pero en una condición racializada distinta, ¿no? Esas mujeres mayas, esas mujeres y esos hombres víctimas de violencia sexual, de desplazamiento, ¿no? De todos estos fenómenos ultrajantes que además aquejan la dignidad humana y que deben ser objeto de la consideración universal, ¿no? De todos nosotros. En Colombia, después de la firma del acuerdo de paz, como tú sabes, en el 2016, han sido asesinadas más de 1.600 personas, líderes y lideresas en distintas regiones de Colombia, ante una gran indiferencia de toda la nación y, por supuesto, de alguna manera, con la debilidad también institucional. Tenemos, se supone, una Unidad Nacional de Protección. Tenemos, se supone, también unas comisiones y unos dispositivos que permitirían reforzar esas condiciones de vida y seguridad de esos líderes y lideresas en el territorio, pero en últimas, en la lejanía, en la profundidad, en el territorio rural, allá esos mecanismos no funcionan, ese celular no funciona, ese chaleco antibalas es absolutamente precario para los grupos a los que se enfrenta la gente. Y después de que llegan las comisiones, los funcionarios, obviamente con otra realidad y otras protecciones y mucho más citadinos, pues se van y ellos quedan enfrentando esas situaciones que además
a veces son mafias, ¿no? Que también se surten de algunas personas de la comunidad para disparar el gatillo o asesinarlas. Entonces, quisiera preguntarte en tu experiencia cómo ha sido ese proceso de proteger, porque en esa foto contundente que tú muestras de esas mujeres tapadas, pero todas con la manito arriba y luego destapadas cuando se da finalmente el juicio, creo que simbólicamente hay muchos mensajes, pero quisiera conocer tu aproximación. Muchas gracias. Yomari, muchísimas gracias por poner un contexto tan complejo y detallado en tan poco tiempo para dejarnos clara toda la historia detrás de la justicia y justicia transicional en Guatemala. Mi pregunta y mi comentario. En muchos contextos internacionales he visto cómo se promueve el concepto de litigio estratégico y Guatemala es uno de los casos que siempre se une a ese concepto y se suele hacer una afirmación valorativa que a mí me parece problemática, de decir que el litigio estratégico bien hecho, sea como sea que se defina eso, lleva unos cambios estructurales, políticos, económicos, culturales profundos en las sociedades en donde se desarrollan. Y tú presentas es un rango de contradicciones, ¿no? Presentas, digamos, el contragolpe, la contrajusticia y todos estos procesos que generan más erosión que impulso a la justicia transicional en estos momentos críticos que tú mencionas. Entonces, quiero preguntar cuál es tu juicio valorativo frente a ese concepto de litigio estratégico y cómo miras tú el caso de Guatemala frente a esa discusión. Hola, ¿cómo estás? Primero, yo soy ecuatoriana y mi pregunta va por ahí. Yo creo que a mí me resuena mucho reflexionar un poco desde cuando es oportuno empezar a preguntarnos por la verdad. Y pienso mucho en mi país cuando hablamos sobre eso. Hablas mucho sobre las víctimas y la victimología trae muchas de estas preguntas a colación y es qué implicaciones hay, por ejemplo, en realmente empezar a hablar sobre la verdad solo cuando hay un proceso de paz, más en países que tienen conflictos armados recientes, como es el caso ecuatoriano, que ya tiene desapariciones forzosas, que ya se conoce, que fueron ejecutados por miembros de la fuerza pública y qué efectos tiene precisamente para la revictimización de estas personas, esperar a que haya un proceso de paz para poder empezar a preguntarnos sobre verdad, justicia y memoria. ¿Puedo? Sí. Gracias por las preguntas, son todas muy buenas. Sobre los mecanismos de protección, eso es uno de los temas más difíciles de resolver, porque como bien dices, después del juicio, toda la comunidad internacional se va a sus comunidades y no necesariamente tiene el beneficio de la mirada o la presencia internacional. En el caso de Guatemala, hubo medidas de protección de testigos durante el periodo de Claudia Paz y Paz y sucesor Telma Aldana, pero luego de que ellas son removidas, ya no. Un caso de una persona que tenía 6 años. Él y su hermana sobrevivieron, pero toda su familia fue asesinada durante una matanza en su comunidad. Además, su historia está contada en una película hermosa que se llama El Buen Cristiano, que es otra cosa que recomiendo para entender el conflicto en Guatemala. Él testificó en el juicio años después, ya en la época en donde esos sectores poderosos retoman el poder sobre el sistema de justicia y por un tiempo sobre todos los poderes del Estado en realidad. Él comienza a recibir amenazas y se va camino a Estados Unidos. Es durante el primer gobierno de Trump, es retenido en México por 2 años. Cuando llega Biden, logra cruzar, presenta su solicitud de asilo político. En ese momento, Estados Unidos estaba aceptando solicitudes de asilo político. Ahora, bajo el nuevo gobierno, el segundo gobierno de Trump, están anulada la posibilidad de solicitar asilo político en contra de todas nuestras leyes y las leyes internacionales, dicho sea de paso.
Yo fui testigo experto en su caso y logró el asilo político. Pero él es de los pocos que ha logrado estar en uno. No sé si en esa situación actual está todavía a salvo con el asilo político, porque Estados Unidos está deportando a medio mundo sin mirar realmente quiénes son, que es otro problema, pero por lo menos está con asilo político en Estados Unidos. Pero hay muchas personas que conozco en Guatemala que también sufren amenazas, intimidaciones, y claro, a cambio de que ya no hay sistemas de protección del gobierno, sí, la comunidad internacional ha desarrollado sistemas de protección, si quieres, privadas. En Guatemala está NISGUA, está the Guatemala Human Rights Commission y está PBI, que creo que PBI también está acá en Colombia, y ellos acompañan defensores de derechos humanos, asociaciones de víctimas, personas que testificaron que están bajo amenaza. Y la idea es que su presencia, por ser personas no de Guatemala, les brinda cierto nivel de protección. No es absoluto, obviamente, pero es algo. Entonces, al menos en el caso de Guatemala, esos sistemas de protección privada ayudan, pero no es comparable con un sistema de protección gubernamental. Y no ha sido renovado ese sistema de protección con el gobierno de Arévalo, lamentablemente. Es una solicitud de las víctimas, pero hasta el día de hoy, a año y medio de su gobierno, no ha sido implementado, lamentablemente. Gracias por la pregunta. Sobre el litigio estratégico, yo también he escrito algo sobre eso y creo que es cuestionable la, la, mm, la presuposición de que el litigio estratégico en sí lleva a cambios estructurales profundos. Pero sí, lo que creo, en el caso de Guatemala al menos, ha llevado a dos cambios muy importantes. Uno, en cómo entender el pasado. Los juicios, como los que mencioné ahora, han ayudado a la par de otros mecanismos como la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el proyecto REMI, etcétera, a dar a la población de Guatemala otra forma de entender el pasado reciente. Y eso es muy importante. Eso es un cambio importante. Sigue la disputa, por supuesto, pero han dado más elementos a formular narrativas alternativas a esas narrativas de negación. Pero segundo, y creo que el caso genocidio y las de las mujeres quechí fue muy importante en eso, es reclamar y recuperar el protagonismo de las comunidades indígenas en Guatemala. Después del caso genocidio, en 2015, hubo una serie de protestas en contra del gobierno de Otto Pérez Molina, que ya mencioné fue militar durante el conflicto. Él fue derrocado y fue llevado a juicio por corrupción. La comunidad indígena jugó un papel muy importante en esas manifestaciones, que duraron como 4 meses a lo largo del verano de 2015. Vamos adelante, unos años, 2023, cuando esos sectores de corruptos estaban intentando robar las elecciones en 2023, que ganó Bernardo Arévalo por 20 puntos, estaban tratando de desconocer la legitimidad de su partido político, criminalizarlo a él y su vicepresidenta, o sea, buscaron diversas formas de que él no asumiera la presidencia. ¿Y quién salió a defender el voto, el resultado electoral? La comunidad indígena. Armaron una protesta delante del Ministerio Público durante 106 días y dijeron, nosotros no estamos defendiendo a Arévalo propiamente dicho, estamos defendiendo nuestro voto. Y yo estaba el día 14 de enero del año 24, el año pasado, cuando estaban buscando, el Congreso anterior estaba buscando evitar la inauguración de Arévalo y la comunidad indígena seguía ahí defendiendo ante el Congreso el voto y lo lograron. Entonces, ese protagonismo de las comunidades indígenas
Claro, es difícil decir A produce B, produce C, pero yo creo que sin el juicio por genocidio, el protagonismo central que jugó la población indígena, eso no hubiese sido posible. No tienes un paralelo en Perú, porque el conflicto en Perú tenía otros rasgos. No, no hay un paralelo en Perú. Tal vez ese argumento queda solo para Guatemala. Habría que investigarlo más, ¿verdad? Pero yo creo que sí ha habido algunos cambios importantes que hacen valer el litigio estratégico de cierta manera. Y sobre la verdad, yo creo que es cierto que en general se ha conceptualizado la justicia transicional como un proceso que se da después de una transición. Eso fue el origen del concepto y fue cómo se fue aplicando, ¿verdad? Pero como bien dices, hay varios casos, Colombia es uno, México es otro, en donde se comenzó a buscar diferentes elementos de justicia transicional sin necesariamente que hubiera transición. Entonces, yo creo que eso ha ido cuestionando esa idea de que justicia transicional necesariamente viene después de la transición, ¿no? Tal vez ayuda en contextos como Perú. Yo recuerdo en Perú, en los años 90, desde el año 96, la comunidad de derechos humanos ya estaba hablando sobre una comisión de la verdad. Ya habían habido comisiones de verdad en Argentina, en Chile, en El Salvador, en Guatemala. No, de Guatemala todavía no. Sudáfrica. Y en Perú se comenzó a hablar sobre la necesidad de una comisión de la verdad. Pero también se decía, bueno, en el contexto actual no va a ser posible. Tenemos que esperar hasta que logramos que Fujimori se va. Y eso es lo que sucedió. Ni bien sale Fujimori, la comunidad de derechos humanos va al presidente interino y presenta su demanda para la creación de una comisión de la verdad. Y él no quiere, pero ellos van y reclaman y reclaman y reclaman. La comunidad internacional reclama y reclama y lo lograron al año siguiente. Entonces, yo creo que ese vínculo de transición, justicia ya ha sido rota en cierta medida. Ahora, no sé cuál es el resultado. No voy a opinar sobre Colombia porque estoy con una sala de personas de Colombia y me voy a cometer algún error garrafal seguramente. Pero en el contexto de México, yo participé como consejera en un pequeño grupo para la Comisión de la Verdad de México, que fue creado durante el gobierno de AMLO. Lamentablemente, el gobierno creó este mecanismo y después se desentendió de él. No le dio recursos, no le dio importancia y se produjo un informe que es un informe bueno, pero no ha tenido el mayor impacto porque no ha sido recogido como algo oficial como tendría que haber sido. Entonces, eso también creo que es el peligro de justicia y transición sin transición. Lo dejo ahí. ¿Hay más personas que quieren hacer preguntas en esta última ronda? Está el señor, está David, nadie más. Y cerramos. Ah, bueno, y el decano. Y cerramos porque los queremos invitar a tomar un café, un refrigerio y a las 10:30 o 10:35 regresar aquí al auditorio donde nos vamos a dividir en las 13 mesas. Por favor, preséntese. Muchas gracias, Elkin Gaviria del Programa de Reconciliación y Convivencia PRECON. Muchas gracias, doctora Yomari, por esa exposición magnífica, muy conmovedora, pero hay algo que ofende, que es más que conmover, ofende, y es que el determinante y los factores determinantes siguen todavía vivos y siguen pasando impunes. Y me refiero es a los Estados Unidos. Sí. Y todo eso tiene un origen en común. Su merced habla que Guatemala es el segundo después de Colombia con el conflicto más antiguo, pero en realidad todos los países de América Latina pues tienen ese mismo karma desde la doctrina Monroe en el siglo XIX. En- en- y en común tenemos esa política del enemigo interno, de la seguridad nacional, ahorita ¿cómo es? La persecución a la droga y todo eso.
Todas esas son imposiciones que pues ofende porque es que en los análisis siguen pasando de agache, a pesar de que su merced en cierto momento hizo su mea culpa, dijo, mi país, sí. Eh, la pregunta tiene que ver con bueno, es muy difícil esperar una reparación monetaria, así como cuando Estados Unidos se apoderó de Panamá, pues hizo una reparación monetaria con Colombia, pero hacer una reparación monetaria a las víctimas, que no todo sea a costo de nuestro erario, pues sería como mucho pedir, pero ¿acaso no ve su merced posible? Esa es mi pregunta, ¿ve su merced posible que haya algún día un mea culpa, pero a nivel de Estado, que Estados Unidos diga, bueno, lamente o al menos pida perdón por toda esa injerencia en los países de América Latina? Esa es mi Excelente pregunta. pregunta. Muchas gracias. Gracias. Profesora, muy buenos días. Muchas gracias, David. Hola. Bueno, mi asignatura es precisamente posconflicto y justicia transicional y pues uno de los casos que estudiamos es el de Guatemala, con además un referendo que fue fallido como en el caso colombiano. O sea, hay elementos muy parecidos, pues. Un elemento que me llama mucho la atención y que es uno de los planteamientos o tensiones que pongo en la clase es cuándo se puede dar elementos de justicia transicional, cuándo se puede facilitar la transición, pero cuándo se puede dar justicia transicional. Y eso a veces no es al mismo tiempo, porque la transición política puede darse más fácilmente si no hay, digamos, elementos como la verdad inmediata o la justicia inmediata, porque esos son los estamentos que facilitan ceder el poder. En Colombia, parte de los factores políticos que estuvieron en el conflicto, pues siguen vivos y son partidos. Entonces, digamos, un poco la tensión es qué tanto de justicia se puede, qué tanto de verdad se puede, pero que se permita todavía una transición y un paso realmente de la guerra a la paz y de la dictadura a la paz. Es como una gran tensión que uno ve en estos temas, que no es fácil de responder tampoco. Gracias. Yo, Mari, la última, para cerrar, simplemente pedirte tal vez enfatizar o profundizar, comentar un poco más acerca de las implicaciones de toda esta reflexión sobre la relación entre memoria, verdad, justicia, reparación, justicia transicional en general y procesos políticos, democracia. ¿Cuáles son las implicaciones para la investigación? Y para el análisis y para todas las personas que trabajamos y nos interesan todos estos temas en la ciencia política, las relaciones internacionales, los estudios de paz, ¿cuáles son las implicaciones en el mundo de hoy, en un contexto, digamos, de deriva autoritaria, como unas pistas hacia adelante en nuestro ejercicio pues, de investigación y de análisis? Buena pregunta. Bueno, gracias. Bueno, comienzo con la primera. Gracias por las preguntas. Comienzo con la primera. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. A pesar de que yo soy norteamericana, yo soy de Estados Unidos, la razón por la cual comencé a trabajar sobre América Latina fue en los años 80, cuando descubrí el accionar de mi país en la región, sobre todo en ese momento en Centroamérica. Y claro, eso ya es no sé, un toque de biografía intelectual tal vez, pero empecé a entender que o sea, en la escuela, en el colegio, nos enseñaron que Estados Unidos era la gran democracia que traía democracia al mundo, ¿verdad? Uno es joven, uno no sabe, no entiende el mundo. En la universidad empecé a estudiar, entender un poco más y ver que lo que estaba haciendo Estados Unidos en América Latina y sobre todo en Centroamérica era precisamente lo que usted está diciendo. Apoyar gobiernos militares como estas, promover las campañas de tierra arrasada, imponer doctrinas como la doctrina de seguridad militar y la ideología del enemigo interno, ¿verdad? Y eso me espantó. Eso empecé a investigar América Latina y me comprometí toda mi vida a la investigación sobre derechos humanos. Eso como mi entrada personal. ¿Mea culpa de Estados Unidos? Mira,
difícil. Es cierto que el gobierno de Bill Clinton, después de que, o durante o después de que la Comisión de Esclarecimiento Histórico presentó su informe final, se disculpó públicamente por el papel que Estados Unidos había jugado en Guatemala, tanto por el golpe de 54 como por el apoyo a los gobiernos militares en los años subsiguientes. Claro, Estados Unidos ha dado un montón de apoyo económico a Guatemala, pero ¿eso es suficiente? Seca, pero creo, porque eso cambió el destino del país y cambió, no sé si una mea culpa sea suficiente, ¿verdad? Muchas veces me preguntan, sobre todo en el contexto de Guatemala, si no debería haber juicios para las autoridades de Estados Unidos que participaron en esos hechos. Y yo creo que sí, el problema es que el sistema internacional no funciona así, lamentablemente, y por ser el superpoder, no hay cómo. Chile hace varios años intentó extraditar a Henry Kissinger para responder por su responsabilidad en el golpe en Chile y las graves violaciones de derechos humanos y la muerte de la democracia que siguió. Y pues no fue posible, porque Estados Unidos es el superpoder. Eso es la plena realidad. Hasta que cambiemos eso. Sobre cómo facilitar la transición, la justicia transicional cuando no haya transición. Creo que ya lo hablé un poquito, pero creo que vale la pena mencionar, hay un texto de Carlos Santiago Nino, que es bueno, ya murió, un jurista argentino, fue consejero al presidente Alfonsín cuando implementó la primera comisión de la verdad en el mundo, cuando implementó el juicio contra las juntas y describe en el libro cómo fue las discusiones sobre esas políticas públicas. Y él tiene en un capítulo analiza cómo se llega a una transición y por lo tanto cómo es posible, o cómo ese modo de transición facilita o dificulta la justicia transicional, sobre todo la justicia criminal, ¿no? Y él menciona la transición por negociación, la transición por ruptura y la transición por conquista. Conquistas como Nuremberg, o sea, hubo juicios en Nuremberg porque los poderes aliados ganaron y llevaron a juicio a algunos miembros del régimen nazi, juicio, ¿verdad? Ruptura, son pocos casos, pero podemos pensar en México, perdón, en Argentina, porque el ejército perdió la guerra de las Malvinas, quedó muy, muy mal, y entonces eso dio mucha fuerza al gobierno democrático de llevar a cabo el proceso de verdad y de justicia, ¿sí? La mayoría de los casos son procesos de negociación, en donde esos poderes se mantienen muy vivos, como ya lo venimos hablando. Él no habla de justicia y transición cuando no haya transición. Eso es tierra incógnita, ¿no? Ya lo dije. Creo que Colombia, mi impresión es que Colombia es un caso de justicia y transición sin transición. No sé cómo lo ven ustedes. A veces lo podemos discutir en los grupos. México es otro caso, pero no logros en la justicia transicional en México, lo cual me lleva a pensar, uy, tal vez es difícil. No tengo más elementos para hacer un análisis más profundo, pero creo que es algo que se tiene que seguir pensando, porque yo creo que va a haber más casos como Colombia y como México a futuro. Ecuador, por ejemplo, puede ser uno de ellos, por lo que está pasando ahorita con la violencia que está habiendo en Ecuador. Implicaciones para la investigación y el análisis. Bueno, creo que ahí es donde lo transdisciplinario resalta como una posible salida. Porque lo que yo veo es que aunque la justicia transicional es una disciplina multidisciplinario, todavía los
que trabajan derecho escriben por allá, los politólogos escriben por allá, los antropólogos por allá, y la verdad no hay mucha síntesis en el conocimiento producido de esas diferentes disciplinas. En mi yo soy de ciencia política, como muchos de ustedes, y la ciencia política, hay dos tendencias. Uno, puede haber más, pero las dos principales. Uno es como Catherine C. King, que es analizar ¿cómo se llama? Bases de datos a nivel global y tratar de determinar si existe ella lo llama cascada de justicia, o sea, hay una tendencia a nivel mundial de promover la búsqueda de justicia, según ella y según su base de datos, que va de acuerdo con la transición hacia la democracia, ¿ok? Pero no permite analizar lo que está pasando a nivel local. O sea, no hay ninguna pregunta sobre el cómo eso sucede, o por qué, o los problemas o los conflictos que surgen, como los que he venido hablando ahora. Eso requiere un estudio muy profundo a nivel de los casos, ¿no? Y la otra tendencia es una tendencia en la ciencia política que es básicamente decir de que es como retomar los argumentos de Samuel Huntington y Guillermo O'Donnell de los años 80, que verdad y justicia estorba la transición. Hay un artículo famoso de Jack Snyder, que fue mi profesor, y Leslie Vinjamuri, que dicen que la justicia transicional es muy problemático y que no deberíamos insistir en procesos de verdad y justicia porque eso amenaza la estabilidad, que fue básicamente el argumento de Huntington y de O'Donnell y Schmitter en los 80. Yo creo que si un politólogo habla con expertos en derecho, con expertos en antropología, sociología, salud mental, historia, se va a dar cuenta de que esas preguntas no son las más importantes. Las más importantes son cómo en cada lugar las sociedades en conflicto buscan resolver su pasado. ¿Qué fuerza tiene las que buscan verdad y justicia a lograr que los derechos de las víctimas y el derecho de la sociedad a conocer la verdad, porque no es solamente un derecho de las víctimas, es también un derecho de la sociedad, qué fuerza tienen ellos para lograr esos derechos? ¿No? Y qué fuerza todavía tienen los sectores que no tienen interés en esas cosas, ¿no? De bloquear, de estorbar, de anular esos procesos. Y eso es una lucha política. Pero esa lucha política tiene que ser analizada como tal. Y eso yo creo que falta en la literatura sobre la justicia transicional. Los casos de estudios individuales donde más lo vas a ver, pero de ahí no se logra filtrar argumentos más abarcadoras. Y no te digo en términos de gran teoría, sino teoría media tal vez. ¿Qué hace que una sociedad post-conflicto o post-autoritario tenga éxito en promover verdad y justicia? ¿Cómo una sociedad como Colombia o como Guatemala logra someter la Fuerza Armada, una Fuerza Armada que ha sido empoderada por muchos años o décadas, esté controlada por el poder civil? ¿Cómo lograr fortalecer dentro del poder civil las ganas de controlar la Fuerza Armada? Porque muchas veces no existe estas ganas, porque hay intereses económicos y de privilegios de por medio. Esos elementos no se estudian, no se analizan. Yo creo que eso es donde el transdisciplinario, la mirada transdisciplinaria puede aportar. Bueno, en algún momento llegaré a eso, ojalá, pero por ahora sigo metidazo en Guatemala. Gracias. Dios María, muchas gracias por su presentación, por compartir las experiencias de Perú y de Guatemala. Para nosotros es pues muy
yo quiero que sea alentador, que no salgamos tristes con estas derivas autoritarias. Queremos pedirles el favor de salir del auditorio, tomarse un cafecito y regresar en 15 minutos. Gracias, John María. Un liderazgo, ¿cierto? ¿A quién?